Mi nombre es Jorge Estevez y soy analista de Grupo R. Agradecería, por favor, me confirmarais vía chat que me escucháis y veis mi pantalla principal para poder comenzar. Ok, buenas tardes a todos. Somos bastantes. Muy bien. Hoy martes, sabéis, lunes y martes a esta hora, a las 5 hora española, suelo dar webinarios. Me permitís una pequeña presentación. Suelo dar webinarios los lunes sobre análisis de mercados a través de spreads, principalmente, y otras técnicas, y los martes los solemos dedicar un poquito a temas, digamos, a ciclos formativos, ¿no? Digamos, ampliar nuestro conocimiento sobre los mercados. Si queréis indagar un poquito más sobre el enfoque cuantitativo, en nuestra página web www.grupoempresarialr.com, aquí en lista de correos, si ponéis vuestro email, recibís enlaces, el link para asistir a estos webinarios, algún artículo y alguna cosita más. Todas las semanas de los ciclos formativos tenéis disponibles los vídeos aquí en ciclos formativos y podéis ver, digamos, a posteriori, o si queréis repasar todos los webinarios que llevamos dados hasta la fecha. ¿Okay? También tenéis temas formativos. Solemos hacer los análisis con un soft para construir los spreads y demás, y tenéis información abundante en la página. Ok, una vez dicho esto, hoy vamos a, digamos, hablar un poco sobre las distintas maneras que tenemos de acercarnos a los mercados, es decir, los distintos puntos de vista. Vamos a hacer un repaso un poco descriptivo que hay a la aproximación de la estructura de precios de los mercados. ¿Okay? Este va a ser un webinario, digamos, relativamente sencillo. Va a ser un webinario más que nada, digamos, explicativo, descriptivo, sobre las diferentes maneras que hay de ver los mercados financieros. ¿Okay? Vamos a empezar por la primera. Cualquier preguntilla que tengáis y demás, lo ponéis vía chat, lo discutimos e intentamos darle una salida. ¿Okay? Bien, el primer enfoque es el enfoque técnico. Este enfoque lo conocéis en la mayoría de vosotros. También, digamos, se le llama o está basada en la teoría de los castillos en el aire. Digamos que esta primera nomenclatura viene a raíz, digamos, de un libro bastante, digamos, conocido, que es la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. ¿Okay? Principalmente, o digamos, los principios financieros o los principios en los que se basa este enfoque son en el fondo la psicología de masas. ¿Okay? Digamos que en sus orígenes separaban los actuantes o los actores del mercado en dos grandes grupos, ¿no? Ahora hay diferentes nomenclaturas, pero más o menos podemos dividirlo en una minoría de profesionales, ¿no? Que son expertos, lo que se vienen a llamar las manos fuertes, ¿no? Con una cantidad muy grande de recursos y de dinero, digamos, para analizar las tendencias de mercado, el valor de los activos y, digamos, realizar análisis mucho más profundo. Esa es una minoría en número. Después hay una mayoría de inversores privados que podríamos poner entre comillas ignorantes en contraposición con los expertos. ¿De acuerdo? Digamos que bajo este enfoque el mercado, o digamos el sistema dinámico del mercado, tiende a establecer los valores de los activos,
¿ok? Que dependen del estado de confianza de la mayoría sobre el porvenir inmediato, ¿ok? Digamos que en la valoración del mercado que hace, según el enfoque, tienen una gran instabilidad, una gran inestabilidad, es decir, dependen muchísimo de, digamos, los estados de ánimo de cada uno de los intervinientes en el mercado, ¿ok? Digamos que este enfoque explica, digamos, que las modificaciones violentas que sufre el mercado, los cambios violentos de volatilidad, ¿okay? Esto todo, digamos, está bastante enlazado con el tema de la psicología de masas. Si pensamos un poco, si todo depende, digamos, por poner un concepto sencillo, del estado anímico, ¿okay? Es normal que el mercado tenga movimientos violentos, ¿okay? Y la otra parte, digamos la parte de profesionales, en vez de, digamos, suavizar o contraponer sus posiciones para servir un poco de balance o de mecanismo de suavización de esos, digamos, de esas, del pesimismo, de los sentimientos, digamos, de los inversores, lo que hace, o lo que ven haciendo backtest, es que refuerzan, digamos, el pánico o el excesivo optimismo, aprovechándose, digamos, de la tendencia general del público, ¿ok? Digamos que la mayoría de las personas que realizan este tipo de operaciones no les importa mucho el tipo de activo sobre que están realizando, ¿okay? No son operaciones, digamos, a largo plazo, sino que principalmente se aprovecha de esos estados, digamos, emocionales que tienen los mercados, ¿okay? Digamos que el kit o la clave de este enfoque es determinar hacia dónde se dirige el mercado como masa y de qué manera se construyen las tendencias, ¿no? Que realmente el objeto real y particular de esta mayor parte del enfoque o de las personas que operan bajo este enfoque es la de ganar la delantera, digamos, la de ver, intentar adivinar para aprovecharse económicamente. Digamos que ser más listos que la gran masa de gente. ¿Okay? Digamos que se meten en una, su enfoque deriva hacia una consecuencia que está intrínsecamente linkada con ser el primero, ¿ok? Y además de ser el primero, ser más listo que los demás, ver algo que los demás no ven, ¿ok? Hemos de notar que, digamos, los artífices, Keynes en este caso, de este tipo de enfoque, primero aplicó, digamos, la psicología de masas antes que la valoración financiera, digamos, a los mercados. O sea, parte de un sesgo a priori, ¿ok? Se deducen cosas como que el valor de los activos se mantiene a sí mismo por su propio impulso. Es decir, un comprador compra porque prevé vender
imaginaros, a un precio superior, y cuando vende, los compradores futuros también le asignan un precio de venta superior al que compran. ¿Okay? Dentro de esta teoría de psicología de masas o de castillos en el aire, principalmente está compuesta por los analistas técnicos. ¿Okay? Y en esencia un analista técnico cree que el mercado es un 10% de lógica y un 90% de psicología, por poner unos porcentajes. Digamos que el foco de los analistas técnicos no tiene que ver con los procesos, sino tiene que ver con los sentimientos o con los estados de ánimo o con la psicología. Digamos, como la psicología en sentido amplio. ¿Okay? Y principalmente se basa en el estudio de los precios pasados y el volumen, por ejemplo, de operaciones con la intención de determinar la dirección futura que va a tomar esos precios o que va a tomar esa masa y anticiparse a eso. ¿Okay? Se basa sobre los tres supuestos más básicos, que en la acción de mercado o en el activo se refleja todos los factores que afectan a su valor. Es decir, eso lo tiene todo, el precio lo tiene todo. Que se mueven en ciclos, es decir, que la historia se repite una y otra vez. Digamos que son, sin estos tres supuestos, la teoría del castillo en el aire, digamos que no tiene base. ¿Okay? Necesitamos patrones, necesitamos que la historia se repita, necesitamos ciclos y necesitamos que esos precios lo contengan todo. ¿Okay? Para aplicar, digamos, los principios. ¿Okay? Las herramientas principales las conocéis de sobra. El más sencillo es el gráfico o el chart, y se empieza buscando, digamos, figuras, canales, cabezas, hombros, triángulos, todas esas cosas, y luego, con posterioridad, se incorporaron determinadas herramientas estadísticas, digamos, para siempre bajo el mismo enfoque, es decir, el de intentar anticiparse al movimiento de las masas. ¿Okay? Digamos que este tipo de tendencias, de acuerdo con esta técnica, tienden a perpetuarse. Es decir, si esto, digamos, lo pensamos hacia adelante, ¿okay? Tenemos por un lado la psicología de masas y por el otro lado la información privilegiada, o dicho de una manera un poquito más, digamos, correcta, el acceso asimétrico a la información. Por ejemplo, ante un evento relevante, las personas que son partícipes de ese evento o que están directamente implicadas en un evento que va a afectar a un activo, tienen una información que los profesionales e instituciones no tienen, y sobre todo que el pequeño inversionista no tiene tampoco. ¿Okay? Así, personas que están en esos puestos operan los activos en función del efecto de la información. Después, profesionales, hedge fund y grandes, digamos, instituciones descubren esas novedades y obran en consecuencia. Y finalmente, el pequeño inversor también se entera y empuja aún más el precio hacia adelante. Digamos que es la manera que tiene de perpetuarse. ¿Okay? También hay un supuesto relevante sobre la asimetría de información que establece
que efectivamente el precio lo refleja todo, como sería una de estas premisas, pero necesita, digamos, un tiempo para ajustarse. Digamos, para descontar esa noticia, necesita un tiempo. ¿Ok? Digamos que se aplicó un poquito con posterioridad, ¿no? Un tipo de analistas técnicos, que son los que principalmente ven gráficos, los chartistas, están convencidos de que aun cuando ellos no tengan acceso directo a esa información, ¿okay?, la observación de esos gráficos, de ese precio, de ese movimiento del precio, le permitirá obtener, digamos, la esencia, o el dinero inteligente, o el smart money, para situarse convenientemente antes que el resto del público. ¿Okay? Es decir, en el gráfico se trata de buscar la esencia, nada más, solo con el gráfico, de lo que se viene a llamar dinero inteligente. Y una vez se descubre eso, se posiciona uno. ¿Ok? Como veis, la premisa de que uno tiene que ver algo sin que lo vean los demás es fundamental. Porque si no hay digamos, esa carrera por la anticipación, digamos, no tiene sentido la explotación, digamos, desde este punto de vista. ¿Ok? Lógicamente, con el tema informático, los chartistas y los analistas técnicos tienen más instrumentos matemáticos y estadísticos que, digamos, buscan o inciden o tratan de descubrir este tipo de información, ¿no? Que siempre a través del gráfico. ¿Ok? Aunque a pesar de la enorme complejidad que se ha desarrollado en torno a esta visión técnica, ¿okay?, se ha comprobado ampliamente en los mercados que prácticamente no tienen memoria o tienen muy poquita memoria. Es decir, el futuro, lo que hemos hablado aquí muchas veces antes, no depende en la práctica del pasado. ¿Okay? Los modelos de lo que estamos viendo, el futuro no tiene relación directa con el pasado. ¿Ok? Y bueno, es prácticamente inútil. Hay muchos casos sonados de buenísimos backtesters que después, a la hora digamos, de extrapolar, hay varios conceptos de extrapolar los sistemas a proyecciones futuras. Digamos que es prácticamente, no ofrece una ventaja significativa. ¿Okay? Digamos que bajo este tipo de evidencia, digamos, la proposición central del chartismo, es decir, que a través de los gráficos uno puede descubrir qué es lo que hay y anticiparse a ello, es prácticamente falsa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, digamos que sobre análisis técnico, vosotros sabéis muchísimo. ¿Ok? Y ir un poco a la raíz de los fundamentos, qué es lo que tiene en el fondo el tipo de análisis técnico, y qué es, más que nada, el webinario de hoy lo que trata es un poco de ver la variedad de enfoques con todos los actores financieros que hay. Cada uno tiene su enfoque. ¿Okay? Un enfoque es una manera que tiene uno de ver el mercado.
que aparte de utilizar una herramienta, lógicamente cada enfoque tiene sus herramientas, digamos, más adaptadas, ¿no? Pero lo principal es fundamentarse en cómo uno realiza, cómo uno entiende el mercado. Es verdad que el análisis técnico no necesita entender a los mercados. ¿Okay? Digamos que es un análisis o un tipo de visión, digamos, figurista o práctica, ¿okay? o gráfica, por decirlo de alguna manera. Os pongo un ejemplo. Da lo mismo operar con análisis técnico yo qué sé, un DAX que un Dow Jones o que el petróleo o que el eurodólar o que el oro o que un bono. ¿Okay? Bien, un par de preguntillas. Ahora vamos a pasar al segundo enfoque fundamental. Es cierto que el punto 1, el mercado descarta todo, es autosuficiente, es decir, el análisis técnico es suficiente. Eso para enfocarme, no perder mucho tiempo con el fundamental. Punto 1, el mercado descarta todo. El mercado descarta todo. Básicamente esto se reduce a que el precio, lo que vale en este momento tal activo, ahora mismo ahí está incluido todo lo que hay. ¿Ok? Lo que hay ahora, las perspectivas futuras, digamos que el precio lo contiene todo. No hay nada ahora mismo que el precio no refleje. Esa es la idea. Lógicamente se necesita eso para empezar a construir. Porque si hay otros factores que el precio no refleja en este momento, digamos, la teoría ya se me queda pequeña, o el enfoque ya se me queda pequeño. Ya tengo que considerar otros factores. Y si considero otros factores, ya no solo puedo mirar gráficos, tengo que mirar otras cosas. ¿Ok? Vemos que es un punto clave. Si algunos de estos 3 puntos, bueno, o cualquiera, todos ellos, ahora veremos otros enfoques, todos ellos los contraponen, digamos, los de la otra parte, ¿no? Son varias partes, digamos que es una confrontación de ideas sobre el mercado. ¿Okay? Comenta Ovidiu, pero hay quien dice, si tú solamente puedes ver una cosa y los demás no, puedes estar equivocado, efectivamente. O hay... por eso es tan difícil para los analistas técnicos saber o distinguir una operación correcta y ganadora, por ejemplo, de una operación correcta y ganadora. Porque no saben si su enfoque, si el razonamiento que han hecho es correcto o no. Digamos que es un resultado que es un enfoque resultadista. ¿Ok? Los mercados tienen poca memoria o no viene de la contradicción de la historia se repite. Claro. El analista técnico, uno de sus supuestos es que la historia se repite. Si yo estoy buscando dobles techos o dobles suelos, yo tengo que creerme que la historia se va a repetir, que cuando haga el siguiente doble suelo o siguiente doble techo va a ocurrir esto, esto y esto. Digamos que esos son los principios por los que un analista técnico se mueve. Y una crítica, es decir, una crítica de los empíricos que dicen, lo prueban, no solo lo dicen, que el mercado, el análisis de las series temporales, les dice que tienen muy poca memoria. Es decir, ¿qué quiere decir que tiene muy poca memoria?
no que haga exactamente lo contrario, sino que tiene un componente en el cual a veces sí, a veces no, a veces todo lo contrario y todo lo demás. ¿A qué conclusión llega eso? De que ese factor no ofrece ninguna ventaja en la explicación del futuro. ¿Okay? Es decir, es una variable que no tiene peso. ¿Okay? Bien, enfoque fundamental. Es un modelo lógico, aquí ya utilizamos la palabra lógico, que relaciona un conjunto de factores reales, cosas como el crecimiento, la inflación, tipos de interés, todas estas cosas, variables, con el precio de los activos. ¿Ok? Aquí ya no necesita los gráficos, sino que necesita valores. Es decir, en una empresa la acción vale en función del flujo de caja, de expectativas futuras, todos estos valores. O otro activo financiero, euro-dólar, pues depende de masa monetaria, tipos de cambio, crecimiento de los países, tal, de un tipo de variables. ¿Ok? Y principalmente esta teoría argumenta que hay un valor intrínseco que se calcula mediante una combinación, hay varios modelos para calcular el valor intrínseco o el valor teórico, pongámoslo entre comillas, ¿okay? Que puede ser, ese valor puede ser determinado mediante un análisis concienzudo tanto de las condiciones presentes como de las proyecciones que se hagan a futuro. Digamos que es un cálculo, ¿no? Al estilo de cómo hacen los analistas macroeconómicos, pues de los grandes bancos. Bueno, el euro-dólar para el primer trimestre del 2015 tiene este valor. Este valor es un valor que le llamamos intrínseco. ¿Okay? Ese valor intrínseco está calculado a partir de unas variables económicas, de las que tiene ahora y de unas proyecciones. ¿Okay? Las que tiene ahora se suelen encajar bastante fácil en los modelos. ¿Okay? Porque digamos que ahora mismo tenemos todos los datos para saber cuánto va a valer el precio y ajustamos los coeficientes, imagina, de una ecuación. Bien, dentro de 3 meses nosotros tenemos que hacer unas proyecciones. Esas proyecciones van a depender de otras previsiones sobre los datos que nosotros vamos a tener. Es decir, si dentro de 3 meses se estima que el PIB va a crecer en 0.3, yo tengo que ir a mi ecuación y cambiar lo que tengo ahora y ponerle 0.3 más, y así con los siguientes factores, y me va a dar el precio para dentro de 3 meses. Esa es una proyección, ¿no? Tener las proyecciones de las variables macro que yo tengo en el modelo, cambiar las proyecciones presentes, los datos presentes por las proyecciones o las estimaciones de esos parámetros, y me dará el valor a 3 meses. ¿Okay? Resumido un poco y, digamos, esquematizado el modelo. Esto, la primera, digamos, empezó también hace bastante tiempo con Williams. Un texto clave es The Theory of the Investing Value, es la teoría del valor de inversión, y aquí explica, digamos, los grandes conceptos o las grandes ideas de cómo construir o, digamos, de cómo componer, digamos, este tipo de modelos, ¿no? A partir de esto, lo mismo que el técnico, evoluciona y hay unas reglas generales, digamos, ya hay unas plantillas, por decirlo de alguna manera, que establecen unos valores intrínsecos en función de los fundamentales, ¿no? De esto hemos hablado bastante, hemos expuesto aquí, por ejemplo, JP Morgan, Bank of America, unas proyecciones que dan. Hace ya año y pico o así hemos hablado un poco, por ejemplo, de modelos macro
Si os acordáis, podéis repasar algún webinario que cambiábamos el valor teórico y nos daba un nuevo valor intrínseco. ¿Ok? Digamos que los analistas fundamentales operan, no son más que unos arbitrajistas. Es decir, ellos calculan el valor intrínseco, lo que vale para ellos el activo. Bien, miran el precio del mercado y dicen, ¿está sobrevalorado o está infravalorado? Y operan para, digamos, llevar el precio que tiene el mercado al valor intrínseco que ellos calculan. ¿Ok? Esa es principalmente la idea de los operadores, digamos, los analistas fundamentales. ¿Ok? Le hacen la crítica a los analistas fundamentales, a los técnicos, porque consideran que las evaluaciones basadas puramente en los factores psicológicos son demasiado frágiles. Y, digamos, lo expresan que esas construcciones psicológicas o los castillos en el aire, esas burbujas, invariablemente sucumben ante las leyes gravitatorias de las finanzas. Es decir, si un fundamental o varios fundamentales digamos, son perniciosos para el valor de ese activo, el valor que tiene actualmente el activo en el mercado, sea superior o sea inferior, tiene que, porque ellos lo han construido en el modelo, corregirse. ¿Ok? Y consideran que su análisis fundamental es superior al técnico. Y en este punto, digamos, al menos como enfoque, como idea, tienen razón. Porque no solo les permite operar el futuro de los precios, es decir, operar los precios del presente hacia el futuro, sino también para explicar el movimiento. ¿Ok? Esto de explicar el movimiento es un concepto, una idea clave en los mercados. ¿Ok? El conocer el funcionamiento de las cosas. ¿Ok? Siempre he puesto muchas veces el ejemplo. Los pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, no solo saben conducir, sino que también saben cómo funciona su coche. ¿Ok? No solo ganan carreras o intentan ganar carreras, sino que necesitan saber cómo funciona el coche para mejorarlo o para sacarle el máximo rendimiento. ¿Ok? Digamos que el analista fundamental realiza el trabajo mediante el estudio profundo de informes, de los datos, noticias, proyecciones a futuro y demás. Sobre esto realiza sus estimaciones de los precios y opera en los mercados de acuerdo con las divergencias que hay entre lo que se calcula y lo que está el precio. ¿Okay? Es una operación típica de arbitraje. Precio teórico contra precio real. ¿Ok? Lo arbitra. La existencia de un modelo, ahora, digamos, los puntos débiles del fundamental. ¿Ok? Necesita un modelo para la proyección de precios correctos. ¿Ok? Es decir, necesita construir un sistema, vamos a simplificar, unas ecuaciones, ¿ok? Con determinados parámetros, que cambiando ese tipo de parámetros sean capaces de explicar el precio. ¿Ok? Pero, lógicamente, como estamos en un sistema dinámico, esos parámetros van cambiando.
Es decir, el precio hoy no es el mismo que el precio mañana, porque de hoy a mañana determinadas condiciones, determinadas variables fundamentales cambian y eso necesita reajustarse. Es decir, si fuera un sistema estático, sí nosotros podríamos valorar estáticamente el precio, pero digamos que las variables son dinámicas, van cambiando y eso necesita reajustarse en la ecuación. ¿Ok? Y para las proyecciones, es decir, si yo quiero operar de aquí a final de mes, yo necesito hacer unas proyecciones sobre ese tipo de variables. Y claro, volvemos a lo mismo. Las proyecciones no son exactas, sino que solo las podemos hacer con cierta grado de estimación. Si las proyecciones que se hacen a futuro no tienen, digamos, el grado de confianza necesaria, pues la valoración del precio tampoco tiene, digamos, la sensibilidad necesaria para aplicar el modelo. ¿Ok? Digamos que hacen conjeturas sobre lo que puede pasar sobre sus previsiones y las aplican al modelo. Si las conjeturas se cumplen en mayor o menor medida, el modelo se ajustará lógicamente mucho más. ¿Vale? Una cosa es las estimaciones groseras que se pueden hacer en el análisis fundamental, pero no implica que el mercado no tenga lógica, sino que el mercado tiene una tendencia a revalorizar constantemente en relación del cambio de los fundamentos. Digamos que lo explica así, ¿no? Digamos que el punto clave en el fundamental es que se hacen con expectativas, no se hacen con hechos. ¿Okay? Pero es un modelo lógico, ¿okay? Con, digamos, la enorme varianza de la estimación de las expectativas. ¿Okay? En un tercer enfoque tenemos el primero técnico, segundo fundamental, y el tercero son lo que se viene a llamar el camino aleatorio, los random walks, o el enfoque aleatorio. Digamos que viene de la comunidad, viene de científicos, de físicos, utilizan todo este tipo, digamos, de modelos, ya desde Einstein, movimientos brownianos, todo este tipo, para explicar los precios de los mercados. ¿Ok? Digamos que antes de aplicar los modelos que venían aplicando al mundo físico, lo aplicaron, vieron lo que se llama el estado del arte, ¿no? Se fueron dando cuenta de que los chartistas, tanto como los fundamentales, no tenían las herramientas necesarias, ¿no? Esto es lo que pensaban, digamos, los defensores del enfoque aleatorio de los mercados, ¿ok? Y ellos proponen que las series temporales de precios siguen un camino aleatorio, ¿ok? Y lo explican en unas poquitas, digamos, condensan su, digamos, su idea, su enfoque, en la siguiente frase. Que dada la incertidumbre del mundo real, los varios inversores actuales y virtuales en la acción de tal empresa tendrán varios pronósticos de los precios. ¿Okay? Suponiendo que ningún inversor tiene un poder de monopolio sobre esa acción o sobre ese activo, el precio en cualquier momento será, digamos, una ponderación de las expectativas que tenemos. El precio es una media, una composición de lo que piensan todos los, digamos, actuantes del mercado. Lógicamente, los actuantes que tienen
más dinero pesa más en la composición del precio. ¿Okay? Digamos que este es su enfoque. Donde la ponderación será la cantidad del dinero que inversor haya invertido y esté preparado para invertir en el mercado. Si un grupo de inversores ha sido consistentemente acumulando mejor el promedio en la predicción de los precios de la acción, ellos habrán acumulado mayor cantidad de dinero y darían a sus proyecciones, digamos, más ponderación. ¿Ok? Digamos que el proceso habría llevado al precio presente cada vez más cerca de su verdadero valor. Por el contrario, los inversores que fueron peores que el promedio en la habilidad de pronosticar habían tenido cada vez menos peso. ¿Okay? Digamos que este proceso trabaja bastante bien, ya que el precio reflejaría la mejor información sobre el futuro, el sentido del precio presente, más un rendimiento, lógicamente. Sería la mejor estimación del precio futuro. ¿Okay? El precio actual, digamos que es el reflejo de los mejores estimadores. ¿Okay? Y ponderado, ¿okay? Digamos que hace un proceso de selección en ese sentido y van quedando solo en el precio, digamos, van moviendo el precio, solo los que estiman bien. Los que estiman por debajo, digamos, de la media, pues se van sacando del precio, ¿no? La existencia de la aleatoriedad en los cambios de los precios no implica que los precios no tengan relación con el mundo real, ¿no? Lo que vemos muchas veces, para arriba, para abajo, para tal, sino que los actores en el mercado realizan errores no sistemáticos en los pronósticos. ¿Okay? Digamos que si fuera una manera sistemática de equivocarse, los precios tendrían un patrón. Sin embargo, al ser errores no sistemáticos, unas veces calculan mal, otras veces calculan bien, más mal, menos mal, más bien, menos bien. El movimiento de los precios es errático, respondiendo a esos ajustes. ¿Ok? También dicen que el análisis técnico es parecido a la astrología y un poco científico. Y le dan también al análisis fundamental por trabajar con unas expectativas de precios también basados en proyecciones. ¿Ok? Digamos que utilizan ellos una gran gama de representaciones, digamos, y procesos para corroborar este tipo de hipótesis. ¿Okay? Hemos puesto aquí un webinario también hace tiempo, hemos explicado un poco la ecuación de rendimiento, la ecuación de camino aleatorio, y principalmente tienen un punto muy débil, que necesitan que los mercados sean eficientes. Es decir, para explicar el camino aleatorio, es decir, que el precio no se corresponde con lo que debería ser, tienen que asumir que el mercado, que hay un precio objetivo de mercado. ¿Ok? Y todo lo que se desvíe de ese precio objetivo de mercado, de esa trayectoria, de esas bandas, suelen reflejarlo en unas bandas. Luego hablaremos de que esas bandas, digamos, tienen tanta varianza que no merecen la manera de llamarse bandas, ¿no? Pero digamos que tienen que asumir que hay una banda justa de precio, una banda, digamos, de precio objetivo, para a partir de ahí explicar que hay un camino aleatorio. ¿Ok? Responden tanto los analistas fundamentales como los analistas técnicos
a los random walkers o de los de teoría de rendimiento, paseo aleatorio. Hay un montón digamos, de componentes en estos operadores que suelen ser, la mayoría son economistas los que utilizan este tipo de modelos, camino aleatorio, y los analistas técnicos y fundamentales les dicen que son tan miopes que no pueden ver los patrones que existen en los movimientos de los precios. ¿Okay? Es decir, cada uno defiende su postura. ¿Okay? Y lógicamente les dicen también que las pruebas estadísticas son tan débiles que incluso cualquier mercado, cualquier tipo de mercado, puede englobarse dentro de su explicación. ¿Ok? Digamos que los gráficos tienen tal cantidad de ruido, tal cantidad de error, que incluso puede ser más grande que la banda de, digamos, de estimación. Ok, sí, de acuerdo, tiene una base, digamos, más sólida, en determinadas condiciones sus modelos funcionan relativamente bien, pero luego a la hora de establecer los precios, tienen unos residuos, tienen unos errores tan grandes que son prácticamente inoperativos. ¿Ok? Este tipo de modelos. Digamos que la falta de regularidad es lo que principalmente por los que principalmente se le ataca, ¿no? Y que hay un número infinito con todas las letras, es decir, que no hay tal cantidad de variedad de formas en que se realiza el camino aleatorio, hay tantas posibilidades que cualquier intento de ganar mediante un conocimiento de patrones se hace totalmente inviable. ¿Okay? Digamos que es un poco el cruce de acusaciones que se realizan entre los tres, ¿no? Entre técnicos fundamentales y los representantes de camino aleatorio. ¿Okay? También es decir, aunque haya relaciones, continuando un poco con el argumentario desde los diferentes puntos de vista, las relaciones que se han hallado entre los distintos mercados son muy pequeñitas. ¿Okay? Digamos que comparar caminos aleatorios tiene unos rendimientos muy pequeños. ¿Okay? Aunque realmente no sería una crítica, sino que con el avance un poco de la técnica y el apalancamiento, sobre todo estas pequeñas, digamos, ineficiencias son explotadas por muchos de ellos. ¿Okay? También desde los propios economistas han criticado, ¿no?, esta hipótesis de camino aleatorio, ¿no? El primero, le hacen críticas totalmente diferentes a los técnicos y fundamentales. Van, digamos, atacan a la base de este enfoque. El primero es que necesitan precios perfectos, lo que hablábamos antes. Necesitan que haya un precio objetivo para a partir de ahí construir el modelo. ¿Ok? Y esto, lógicamente, explicación a las burbujas, no daría explicación a los cracks, no daría explicación a muchas cosas. ¿Por qué? Los precios no son perfectos.
La evidencia lo dice. Y necesitan también que la información se refleje instantáneamente en el precio, ¿ok? Para después construir su camino. Pero, digamos que lógicamente, aunque ahora se refleje prácticamente instantáneamente, tiene un costo. ¿Okay? Sabemos que hay propagación de precios, que hay high frequency, que hay un montón de cosas y que, digamos, a brocha gorda sí podríamos estimarlo, pero tiene un costo también. ¿Ok? Y ya nos queda poquito tiempo. Vamos con el cuarto enfoque. No es un enfoque, digamos, principalmente he puesto un ejemplo. Aquí es un enfoque de modelos. Modelo en el más ancho sentido de la palabra. Y he puesto aquí por ejemplo, un modelo de explicar los mercados financieros, ¿okay? Que es el modelo de Grossman y Stiglitz. ¿Okay? Han desarrollado, por ejemplo, es para, digamos, explicar su versión de los mercados financieros, se puede resumir que es un sistema imperfecto de transferencia de información. ¿Okay? Digamos que los precios no es más que la transmisión de información. Ven los mercados financieros como un sistema de transmisión de información. ¿Okay? Lógicamente, en este sistema de transmisión hay distintos agentes. ¿Okay? Se basa, echar un vistazo, aquí os dejo, está en el artículo On the Impossibility of Informality Efficient Market. Es un interesante artículo fundamentado principalmente, bueno, tiene ecuaciones también, pero digamos que es una extensión de un modelo anteriormente introducido por Robert Lucas, que es un modelo racional con combinación de ruido. Que digamos que es... tenéis aquí el artículo. Vale, podéis verlo, es en internet. Aquí está, digamos, el modelo que él propone. Y a partir del modelo, vamos a dar solo 4 o 5 ideas, desarrollan una serie de conjeturas. ¿Okay? Y esas conjeturas las prueban en el mercado. Aparte de probarlas, digamos, formalmente, ¿okay? Las prueban en el mercado. ¿Y qué nos dice básicamente el modelo? ¿Okay? Hay dos tipos de activos financieros. ¿Okay? Un activo sin riesgo, con una rentabilidad, y un activo riesgoso, con una rentabilidad que varía. ¿Okay? Digamos, la rentabilidad variable, a su vez, tiene dos variables. Una variable que se observa con un costo y una variable que es inobservable. ¿Ok? Hay dos tipos de agentes. Por un lado, aquellos individuos informados que pagan el costo de la variable. ¿Ok? Y por el otro lado están los individuos desinformados, que solo ven el precio del activo riesgoso. ¿Ok? Digamos que hay varias conjeturas, pero las tres más importantes que se podrían destacar aquí es que mientras más individuos estén informados, más informativo será el sistema de precios. Cuando no existe ruido, ¿okay? Cuando esta variable, la variable de ruido, es igual a 0, los precios reflejan toda la información. ¿Okay? Y no existe ningún incentivo para eso, para comprar más información, para informarse mejor. ¿Okay? Y básicamente, quedan 3 minutos, explica, podéis echar un vistazo al artículo, cómo funciona todo el mercado, ¿no? Las ponderaciones
de los grupos que están más informados implica que han, digamos, tenido un costo. Ese costo, digamos, por ejemplo, a ver si hay... Cada corredor informado, cada agente informado, actuando como un tomador de precios, piensa que lo informativo del sistema de precios no cambiará si él se convierte en desinformado. ¿Okay? A partir de ello, todos los corredores informados racionalmente se transforman en agentes desinformados. Sin embargo, la nueva situación lleva a que el sistema de precios no transmite nada para los desinformados, con lo cual resultará racional volver a pagar el costo para informarse. ¿Ok? Digamos que es como una rueda. ¿Vale? Digamos que la única manera en que los agentes informados puedan tener una rentabilidad en base a sus actividades es por medio de la información. ¿Okay? Si pueden usar esas informaciones para tomar posiciones en el mercado que sean mejores que las de los desinformados, en eso consiste su ganancia. ¿Okay? Digamos que es una transmisión de información entre distintos grados de información, informados, menos informados y desinformados. Pero ese tipo de agentes varía con el tiempo. ¿Okay? Dos cosas, simplemente. Que hay un conflicto, lógicamente, entre el mecanismo, la eficiencia con el cual el mercado distribuye la información y el rendimiento, el incentivo que hay para adquirir esa información. ¿Okay? Y, lógicamente, el modelo, por ejemplo, este en concreto, o en general la visión de modelos, suelen tener, digamos, suelen tener un fundamento. ¿Okay? Suelen estar, aparte de tener una base formal, ¿okay? Suelen tener también una base experimental, es decir, son capaces de explicar y son capaces de explotar. ¿Okay? Digamos que tienen las dos vertientes. ¿Okay? Y principalmente la utilizan científicos, ya no economistas, sino científicos, ¿okay? Al estilo de algunos modelos que nosotros, modelos sencillos que llevamos vistos. ¿Okay? Como ya hay más tiempo y un par de preguntillas, dice Vicente, de todos los enfoques que has expuesto también, ninguno se ajusta a la realidad. Los precios los forman los grupos de manipulación y últimamente ha quedado demostrado con las multas impuestas a JP Morgan por ponerse de acuerdo entre ellos para ir en contra de los inversores y que no puedan competir entre ellos. Sí, esto, por ejemplo, una de esas prácticas, lo que hablábamos aquí, que ningún agente tiene posición de monopolio, es decir, con los pesos actuales, ningún banco, ninguno de esos como los nombras tú, tiene una posición de monopolio. Pero si varios de esos bancos se ponen de acuerdo entre ellos, la ponderación de sus posiciones, es decir, la suma de sus posiciones, tiene una, digamos, un monopolio de mercado. ¿Vale? Eso está, digamos, prohibido, está penado. Está multado, como tú bien dices, en el mercado. ¿Okay? Hay muchas maneras de hacer trampas y una de esas, y una manera de hacer trampas es esa, nada más. ¿Ok? Bueno, y nada más por hoy. Gracias por vuestra atención. Las ideas son muy básicas, cada uno tenemos un poquito de cada uno de los enfoques y está muy bien que pensemos un poco más allá y le demos vueltas a cómo enfocamos nosotros las cosas. Y eso nos ayudará en nuestro trading. ¿Okay? Nada más por hoy, gracias por vuestra atención y la semana que viene más.